quité todos los miedos y frustraciones que tenía y me dediqué a esto del trading. Trabajo de mi vida, manager de una gran compañía aérea, pero yo llego a la oficina, me empiezo a dar cuenta que no soy feliz. Hay una cosa clara que es que te vas a morir y ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarte a lo que quieres? Tener foco. O sea, si tú tienes foco en algo, poner la energía en algo, al final lo consigues. Charlie Adán lo tenía todo, pero se sentía vacío. A sus 31 años decidió romper con todo y volver a lo que realmente le hacía feliz, el trading. Perdió 40 kilos, superó sus miedos y hoy vive con propósito. Su historia es un impulso para quienes buscan reencontrarse. Muy buenas, Charlie. Un placer tenerte hoy con nosotros. Cuéntanos quién es Charlie y cómo empezó tu historia, cómo acabaste haciendo trading. Bueno, pues Charlie es un chico de 31 años de Barcelona que siempre le han encantado los números y las matemáticas y desde bien pequeñito la verdad que siempre me gustó la economía y al final dejé todo lo que me perseguía para no conseguir mis sueños, quité todos los miedos y frustraciones que tenía y me dediqué a esto del trading. Perfecto. Cuéntanos cómo empezaste en ese mundo de las cripto, que fue 2018. hacia el 2018, y cómo te llevó terminando en el trading, porque al final son dos mundos que son similares, vamos a decir, pero a la vez muy diferentes. Bueno, la verdad que yo siempre he sido una persona que me han encantado los videojuegos y cuando empezaron la adopción de cripto en tema de videojuegos, tema de NFTs y tal, me vi súper reflejado porque al final era una tecnología que lo rompía todo, que te dejaba tiempo para jugar y a la vez capitalizar tu dinero. Y bueno, poco a poco ahí, junto con lo que he comentado que me encanta la economía, pues lo hice un mix-up y al final pues me empecé a ilusionar por las criptos, me capitalicé un poco y ya di el paso al trading. ¿Recuerdas el momento exacto que dijiste, esto es lo que quiero y esto es lo que puede cambiar mi vida? Sí. Con esto voy a contar un poco mi historia y es que yo, bueno, volví del trading, en 2018 empiezo con cripto, como te he comentado, viene una pandemia, yo me descapitalizo totalmente con todo lo que había ganado en cripto para comprarme un piso aquí en Barcelona, el sueño de tus padres, ¿no? Estudias una carrera, después estudias un máster, te dedicas a lo que está bien visto a nivel socialmente. Y después te compras el piso, o sea, es la vida perfecta. Dejo las criptos, me dedico a mi trabajo casi 12 horas al día, desde las 6 de la mañana muchos días hasta las 10 de la noche, en el aeropuerto de Prat. Y bueno, eso, el trabajo de mi vida, manager de una gran compañía aérea, pero yo llego a la oficina, me empiezo a dar cuenta que no soy feliz y lo único que me saca esa sonrisa y esa felicidad es, uno, entrenar, porque también hago CrossFit, y dos, dedicarme al gráfico, empezar a leer data, empezar a leer gráfico y al final es mi vía de escape de la vida cotidiana. Vamos a sacar ese tema del físico. ¿Qué papel crees que juega todo el tema mental en la parte física? ¿Y cómo crees que ha influido eso, por ejemplo, en tu peso? Para mí, actualmente me he dado cuenta después de 3 caídas, porque al final está muy bien reconocer los errores, que para mí es fundamental, porque al final yo siempre digo que solo hay una primera ocasión para dar una buena imagen, ¿no? Y al final tu físico parece que no, pero dice más de lo que la sociedad, porque al final la gente nos quiere tristes y nos quiere gordos, que la sociedad nos dice. Entonces al final empiezo el CrossFit, como te he comentado, hace 6 años, pego un cambio radical, paso de 110 kilos a 70, pero lo que te comentaba, viene la pandemia, me descapitalizo, me desenfoco del mundo de las finanzas y del trading y vuelvo a perder el foco. Me pongo a trabajar como un loco, consigo el puesto de mi vida como manager en el aeropuerto del Prat y vuelvo a coger otra vez los 110 kilos. Acaba la pandemia, vuelve toda la vida cotidiana a la normalidad. Y vuelvo a ver que tengo un problema. Es que yo lo tengo todo en mi vida, pero no me miro al espejo y no me veo bien. Vuelvo otra vez al CrossFit, me lo voy a tomar en serio, lo típico, 5 o 6 veces a la semana, me veo en mi prime físico, vuelvo a bajar a 80 kilos, en esta vez no eran 70, sino que ahora encima estaba fuerte. Y otra vez lo mismo, me dan el mayor puesto de valor dentro de la empresa en la que trabajaba, mi vida soñada, casa pagada, coche de alta gama, pero me vuelvo a desenfocar, 14 horas al día,
como mal y vuelvo otra vez a pesar 110 kilos. Y nada, aquí estoy. En 2025 para mí fue el año del cambio porque fue el año en el cual lo dejé todo y ahora empecé hace 2 meses otra vez con el CrossFit, 5 o 6 veces a la semana. También estoy empezando a correr y nada, he perdido 10 kilos, ya estoy en 100 kilos y bueno, también eso es lo que quiero contar en mi canal de YouTube, que al final el que no quiere hacer algo es porque no se lo propone. Porque al final, a no ser que tengas una dolencia como por ejemplo el ELA, ¿no? Que al final lo vemos que te quedas puesto en una silla, al final tienes un cuerpo, te vas a morir, hay una cosa clara que es que te vas a morir y ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarte a lo que quieres? ¿Por qué no ponerte en forma? ¿Y por qué no? Al final yo creo que deporte es salud y siempre digo que el que se deja de mover es cuando te mueres. Totalmente. Nos has dicho que tuviste que dejar de tradear o de todo el mundo financiero, toda la parte de cripto, tuviste que dejar la parada en esa pandemia para volver a la rutina que pues todos consideramos de un trabajo normal. ¿Qué emociones fueron las que florecieron en ese momento? O sea, ¿cómo te sentiste tú internamente cuando tuviste que dejar todo eso para volver otra vez a lo que la mayoría considera una vida normal? Lo que te he comentado antes, yo al final me enfoqué mucho en salir con los amigos, en mucha fiesta, no lo típico, pero al final llegaba a casa y sentía que me faltaba algo, me faltaba una pasión, me faltaba algo. Por suerte también encontré a mi pareja actual, que la verdad que me ha acompañado en todo este proceso y me apoya en todo, porque al final no es fácil dejar una vida prácticamente perfecta atrás por esto del trading, que es un salto al vacío al final. Y, y yo me sentía perdido, me sentía que no tenía foco. O sea, al final yo lo enfoco mucho en tener foco. O sea, si tú tienes foco en algo, pones la energía en algo, al final lo consigues. Y mira, aquí estoy. Totalmente. Aun teniendo un buen sueldo, ese coche soñado de alta gama, un piso, incluso ya pagado, vamos a decir, el sueño de muchísima gente, ¿por qué sentías ese vacío? Bueno, porque al final yo considero que en la vida estamos aquí para algo. Somos energía, somos gente que al final venimos con un propósito, al menos es mi forma de verlo. Y yo siento que, por ejemplo, me tiraba 12 horas en una oficina, me gustaba lo que hacía, pero había algo dentro de mí que no me hacía feliz. Y en cambio ahora me tiro 12 horas delante de un gráfico, muchos días me levanto a las 6 7 de la mañana y se me dan las 10 de la noche. E incluso mi pareja me tiene que decir, para allá porque llevas ahí 15 horas. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que, aunque sea difícil, porque bueno, no siempre lo enfocamos de la manera correcta, sino que queremos que nuestros hijos con 18 años elijan una carrera como fue mi caso, que yo tuve la suerte de estudiar economía y más o menos he podido enlazarlo con lo que me gusta, pero mucha gente considero que es muy joven todavía para elegir una carrera y al final nunca es tarde para mejorar. Yo he visto gente que con 80 años se saca un título universitario, que hace carrera, gente con 60 años, ahora en las redes sobre todo vemos, por ejemplo, el caso de José Elías, que es una persona que con 40 años estaba arruinado y es lo que digo, que nunca es tarde, que la única barrera es la que te pones tú mentalmente. Al final el día tiene 24 horas, todos tenemos 24 horas, que es la misma hora para todos y hay algo claro, ya te he dicho antes, que es el tiempo y que nos vamos a morir. Entonces aprovecha ese tiempo que tienes aquí en la Tierra. Totalmente. ¿Qué barrera, ya que estamos hablando de barreras, qué barrera fue la que te pusiste tú para no dejar ese trabajo antes y retardó esa parte de volver al trading? Bueno, al final yo soy me considero una persona que quiero siempre satisfacer a todo el mundo o ayudar a todo el mundo y la verdad que el hecho de que mis padres no vieran reflejado en mí el ejemplo que ellos siempre me han querido dar de, pues lo que digo, una carrera universitaria, yo vengo de unos padres trabajadores que han echado más horas con reloj, mi padre tiene un negocio propio, mi madre también y al final yo lo he visto en ellos y ellos querían, pues eso, la vida que quieren todos los padres, una vida tranquila, una vida prácticamente de funcionario, ¿no? Que es lo que se busca en España y, y sabe mal porque dices, estoy rompiendo con todo lo establecido en todos los cánones familiares y al final no te tienes que dar cuenta que el único que va a vivir tu vida eres tú. Y si no eres feliz tú, no lo va a ser nadie por ti. Totalmente. ¿Y cómo fue esa decisión de decir, pues me dejo el trabajo porque aunque es la vida soñada de muchas personas, no soy feliz y me quiero dedicar a esto? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo al final esta decisión la tomo también, como te he dicho antes, en gran parte gracias a mi pareja, que si fuera por mí, que soy una persona que me muevo mucho por sentimientos y por energía, como te he dicho antes, yo lo hubiera dejado todo el día uno, en cuanto empiezo a retirar, que eso también hablaremos ahora.
Y no, ella me hizo tener un colchón de mínimo, yo lo digo siempre y ahora lo veo reflejado porque ahora en mí si no hubiera influenciado mucho a la manera de tradear, porque no es lo mismo vivir con un colchón que cubra tu vida 2 años que no tener nada y tener la presión añadida, aparte de ser rentable, de que encima tienes que sacarte un sueldo porque si no el mes que viene no puedes pagar facturas, no puedes pagar hipoteca, no puedes llevar a tus hijos al cole o lo que sea. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que antes de dar el gran paso, si sois jóvenes y no tenéis, o sea, la edad perfecta es cuando vivís con vuestros padres, de verdad, aprovechar ese tiempo porque es la mejor forma. Pero si no, si tenéis hijos, hacer un colchón, todo el mundo podemos ahorrar. Al final, el que no se lo gasta en tabaco se lo gasta en fútbol, es el mal de este país. Y todos podemos ahorrar. Entonces, ahorrar un mínimo de 6 meses de vuestra vida y ya a raíz de ahí tiráis con todo, pero con todo a full. O sea, no, hoy no me apetece operar, no, pero no operas, pero te pones a hacer backtesting, o no operas y te pones a leer noticias, o no operas y te pones a leer un libro. Pero algo que, lo que digo antes, vaya con tu energía a lo que quieres enfocar tu vida. No te tires muchas veces nos tiramos mucho rato en TikTok, por ejemplo, pasando reels, y al final ese tiempo nunca vuelve. Y al final ese tiempo, si no es productivo, no lo va a ser para nadie. Totalmente. Tus padres, por ejemplo, que abogan por esa tranquilidad o más por esa mentalidad del funcionariado, ¿cómo se lo tomaron? ¿Cómo lo gestionaron? Bueno, mis padres, he de decir que tengo una gran suerte y no, porque al final a ellos, como a todo padre, le da miedo, ¿no? Porque al final todo lo que escuchamos en las noticias del sector financiero es que, pues eso, Wall Street nos roba, son los bancos, los fondos buitres, todo eso, ¿no? Que nos venden la sociedad. Y entonces a ellos les da miedo por el desconocimiento, pero bueno, ellos siempre me han apoyado en el sentido de que hagas lo que hagas, vamos a estar aquí. Y eso es la verdad que para mí, ya te digo, aparte de la presión añadida de romper con lo establecido que está ahí, ha sido un punto a favor, porque la verdad que pese a esa presión que quizás me he autoinfligido yo, siempre han estado ahí y siempre me han abierto las puertas, siempre me han abierto los brazos y no es que como a la gente que le dejan de hablar porque no cumplen con su patrón de vida, la verdad que mis padres siempre me han apoyado, pero claro, tienen ese miedo de decir, a ver dónde te metes, porque claro, hay tantas estafas hoy en día en internet que cuidado. Totalmente. ¿Algún consejo que le darías a esas personas pues que lo tienen todo, vamos a decir, pero no se sienten completamente llenos? Sí, que hasta que no hagas lo que quieras con tu vida, no lo vas a tener todo en la vida. Entonces enfócate en lo que quieras conseguir y al final va a ser lo único que te va a traer hacia la completa felicidad que yo veo, ¿no? Que al final la completa felicidad nunca existe, al final son puntos de la vida, ¿no? En los cuales somos felices, pero sí que levantarte cada mañana con un propósito para mí es algo... Ahora lo veo, antes me costaba levantarme a las 8 de la mañana porque yo soy una persona que siempre trasnochaba muchísimo. Y ahora lo veo y me levanto a las 5, me pongo delante del gráfico y no me cuesta. Total. Vamos a pasar a esa parte más del trading y voy a hacerte la pregunta que duele, vamos a decir. ¿Cuál ha sido tu mayor retiro? Mi mayor retiro fue con cripto, porque bueno, al final yo hice un por 10 en cripto, fueron en una sola operación más de 10.000 euros. Y después en temas de fondeo, que al final es en lo que estamos aquí, en la cuenta de 200K de FTMO hice 5.000 dólares. ¿Vale? Y al final la perdí. Y es a lo que abogo también, a no tener miedo por tener esa cuenta ahí, porque al final lo vas a perder. Al final las empresas de fondeo están para lo que están. Yo también abogo por, como dice Albert, que al final es mi maestro en esto, Albert Suriol, en que tienes que tener un fondo tuyo personal en el cual operarías como un fondo real, un fondo de inversión, y después utilizar las profits con cabeza, obviamente, sin locuras, porque al final es su dinero y es el que está poniendo él de su bolsillo, pero también usarlas para capitalizarte, que al final están para eso. Antiguamente tú metías en un broker 200 euros y no te daban ni para comer, y ahora 200 euros te dan para comprar una prueba de fondeo de 25 o 50K, y eso la verdad que es un avance en toda la industria. Totalmente. ¿Algún consejo que le quieras dar a esas personas que al final pues tienen, por ejemplo, miedo, como has dicho antes, de las estafas del mundo del trading, de la parte cripto, y que realmente pues no se atreven por ese miedo? Sí, al final yo al final siempre escucho a los que saben más que yo de esto, y a mí Surio el primer día que lo conocí, en su formación dijo una cosa, que al final aplicáramos el sentido común a la vida del trading. ¿Qué nos pasa? Que normalmente cuando compramos un activo o hacemos una inversión nos enamoramos de dicha inversión, y no hay que abogarlo como si tú desde fuera ponerte en la pared, por ejemplo, arriba y decir, hostia, esto que está haciendo el Carlos o el Charlie, ¿tiene sentido? No tiene sentido. ¿Es demasiado bonito? Sí, es demasiado bonito. Vale, entonces
probablemente sea una estafa. Es muy fácil. La gente no, es que investiga, no sé qué. Si lo que te están vendiendo es que prácticamente sin levantarte del sofá vas a hacer millones de euros, es que te los van a quitar probablemente. Totalmente. La parte de las empresas de fondeo, ¿qué beneficios le sacas tú y qué inconvenientes les ves? Bueno, el principal inconveniente es que al final sus reglas de drawdown son bastante altas, pero a mí personalmente, que soy una persona que ya digo, soy muy de hacer las cosas un poco a veces a lo loco, me han ayudado mucho en cuanto a gestión de riesgo, porque antes, ya te digo, en cripto había días que perdía 1.000 dólares y había otros días que perdía 5.000 dólares. En cambio, en fondeo eso no se puede hacer. Claro. Entonces, al final me ha ayudado en cuanto a decir, hostia, compro una prueba, la suspendo, vale. Compro otra prueba, la vuelvo a suspender. Vale, entonces me voy al journal, apunto todos mis datos, hago backtesting y gracias a eso me doy cuenta de lo que fallo y lo que no. En cripto hubiera seguido probablemente quemando dinero y no me hubiera dado cuenta nunca. ¿Qué pasa? Que el hecho de ver, ha suspendido usted una cuenta, a mí al menos me da pudor de decir, hostia, es como cuando vas a examen, ¿no? Que te ponen, ha suspendido, pues tienes que ir a papá y a mamá y decirle, he suspendido este examen y el por qué, pues es lo mismo. Entonces te buscan los porqués, vale, he operado al 5%, soy tonto. Entonces, gracias a eso he construido una gestión de riesgo que quizás llevado a la vida real, ya digo, que no sería la que yo llevaría, pero sí que me ha ayudado en mi proceso si hubiera tardado en ser rentable, igual en la vida normal 5 años, pues a serlo en 2 años quizás. Y ya para finalizar, ¿algún consejo que te gustaría darle a ese Charlie de hace 5 o 6 años, si lo tuvieses ahora mismo enfrente? El primer consejo es que no se tire piedras sobre su tejado, que todo pasa por algo y que todo lo que nos ha pasado nos sirve para aprendizaje, porque probablemente si yo no hubiera llevado la vida que he llevado antes y hubiera estudiado lo que he estudiado, hoy no estaría aquí gracias a la ayuda de Albert, ya digo, para prácticamente sin muchos seguidores, ¿no? Darme esta voz y este espacio para hablar. Entonces, primero eso, que si has fallado o no, no has fallado ni no, simplemente estás aprendiendo, punto. Y ya está, y que no tenga miedo. No tenga miedo porque al final del único que tiene que tener miedo es del Charlie dentro de 5 años, que lo hablábamos ayer, que tú sabes que vas a ser mucho mejor que dentro de 10 años, pues lo mismo. No verte con 5 años más y estar en el mismo punto, que me pasa muchas veces que te vas a vivir fuera o a estudiar fuera, me lo dice mucha gente, hostia, me he ido a vivir fuera, me he ido a estudiar fuera, vuelvo aquí a Barcelona y la cosa sigue igual. Pues es eso, que no sigas en el mismo punto. Totalmente. Pues Charlie, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias pues, por compartir tu experiencia y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.